En la boda de mi primo mi padre se rió en voz alta: ni para la gasolina tienes. 12 meses después firmé un contrato por 4,3 millones de dólares americanos y ahora todos hacen fila para pedir su tajada. Me llamo Ryan, tengo 27 años, y necesito contar la noche en la que mi propia familia me hizo sentir más pequeño que nunca. Todo ocurrió en la boda de mi primo, un evento elegante donde parecía que todos habían salido de una revista. Recuerdo que llegué tarde, manejando mi viejo coche destartalado, ese que vibraba cada vez que giraba la llave. Apenas había logrado reunir lo suficiente para la gasolina del viaje. Incluso dudé en asistir, pero una parte de mí no quería darle a mi padre ni al resto otra excusa para decir que me creía superior o que me avergonzaba de ellos. La verdad es que nunca me avergoncé de mi familia, solo estaba cansado de ser la burla constante. Apenas entré al salón, sentí esas miradas que te atraviesan. Ese silencio sutil que se produce cuando la gente empieza a observarte. Mi traje era de hace años, un poco apretado en los hombros, pero estaba limpio. No buscaba impresionar a nadie, solo pasar desapercibido. Claro que con mi familia, eso era imposible. Yo no había seguido la ruta que ellos querían, no era médico como mi primo, ni abogado como mi tío. Ni siquiera era estable, como solía reprocharme mi padre. En lugar de eso, llevaba tiempo intentando abrirme camino en el mundo de la tecnología, contratos temporales, ideas que presentaba a inversionistas que no devolvían llamadas, noches enteras en apartamentos minúsculos trabajando hasta que los ojos me ardían. Para ellos, estaba desperdiciando mis 20s. Para mí, era apostar por mí mismo, aún perdiendo más veces de las que ganaba. Durante la cena, me senté frente a mi padre. Él estaba en su elemento, riendo fuerte, copa de vino en mano, disfrutando la atención como si el foco siempre debiera estar sobre él. Siempre había sido así, el hombre que convertía cualquier momento en espectáculo, usualmente a costa de los demás. Y esa noche, yo era su blanco. Lo sentí antes de que ocurriera, ese cosquilleo en el pecho, la anticipación incómoda de saber que me iba a poner en ridículo. Se recostó en su silla, miró alrededor y, finalmente, fijó los ojos en mí. Esa sonrisa suya, filosa como vidrio roto, se extendió en su cara. Con voz lo suficientemente fuerte como para acallar el ruido de los cubiertos, soltó: ¿De verdad creen que algún día será rico? Si apenas pudo pagar la gasolina para llegar aquí. La risa estalló de inmediato. Mi tío golpeó la mesa, mis primos se inclinaron unos hacia otros, y hasta mi madre escondió una sonrisa tras su copa. No era una risa cualquiera, era la que corta, la que te deja claro que el chiste eres tú y que todos lo disfrutan. El estómago se me contrajo y por un momento no pude respirar. Quise desaparecer, fundirme con el suelo de madera pulida. Pero me quedé quieto, con la cara ardiendo, aferrando el tenedor como si fuera mi único sostén. Dentro de mí, sin embargo, algo se movió. No era la primera vez que mi padre me humillaba, solía convertir mis dificultades en anécdotas para entretener al resto. Pero esta vez dolió distinto. Tal vez porque todos participaron. Tal vez porque, en el fondo, yo sabía que estaba cerca de algo grande en mi trabajo, aunque ellos no lo vieran. Mientras ellos seguían brindando y retomaban las conversaciones, yo permanecí en silencio, con un plan germinando en mi mente, aunque ni siquiera lo comprendía del todo en ese momento. Me fui antes de lo previsto, mientras la música seguía retumbando y mi padre bailaba como si nada hubiera pasado. El trayecto de regreso fue silencioso, salvo por el zumbido de mi coche. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza: ¿de verdad cree que algún día será rico? Como si fuera un desafío. Esa noche me hice una promesa. No en voz alta ni susurrada, sino tatuada en lo más profundo de mis huesos: un día les demostraría lo equivocados que estaban. Un día se arrepentirían de haber reído. En ese momento, lo único que tenía era esa promesa, un tanque casi vacío y un camino largo por delante. Nada cambió mágicamente después de la boda. Al contrario, ese comentario se convirtió en munición. Ya no era una broma aislada, era un recurso que mi padre y los demás usaban en cada reunión familiar. Cada cumpleaños, cada cena, alguien lo recordaba: cuidado con Ryan, no vaya a quedarse sin gasolina otra vez, o mejor no le pidas dinero, está ahorrando para la bomba de combustible. Siempre con ese tono juguetón disfrazado de cariño, pero yo sabía bien lo que era, burla disfrazada de humor. El favoritismo siempre había estado presente en mi familia, pero después de aquello se volvió más evidente. Mi primo Ethan, el mismo que se había casado en aquella boda, se transformó en el orgullo de mi padre. Para todos era el modelo de éxito, empleo llamativo, sueldo abultado y esa costumbre de presumirlo. Cada vez que coincidíamos, empezaban las comparaciones: Ethan ya piensa en comprar su segunda casa, su firma quiere enviarlo a Europa a capacitarse, le dieron un gran bono este año. Y enseguida el golpe disfrazado de consejo: Ryan, deberías tomar nota. Decían que era motivación,
pero lo cierto es que era un recordatorio constante de que me consideraban un fracaso. No era solo mi padre, toda la familia alimentaba esa imagen de mí como el decepcionado, el que nunca estaba a la altura. Mi madre jugaba su papel también, aunque con esa mezcla de dulzura y reproche que solo una madre puede usar. Me llamaba, no para preguntar cómo estaba, sino para sugerirme que buscara algún trabajo real. Ryan, tu padre y yo solo queremos que tengas estabilidad, decía con voz suave pero cargada de desaprobación. Eres inteligente, pero la inteligencia no paga las cuentas porque no postulas en el banco. Están contratando. Y si me negaba, si insistía en seguir construyendo lo que yo creía, llegaba ese suspiro pesado suyo, el que me hacía sentir egoísta, desagradecido y condenado al fracaso. Cuanto más trataba de explicar lo que hacía, menos me escuchaban. Para ellos, contratos de software eran excusas disfrazadas. Les hablaba de noches enteras programando, de reuniones con inversionistas, de prototipos en desarrollo, y sus miradas se perdían antes de que pudiera terminar. En cambio, cuando Ethan hablaba de sus clientes o de las horas facturables en su firma, todos lo escuchaban con atención. Era como hablar dos idiomas, el suyo, que respetaban, y el mío, que despreciaban. Y entonces llegó el día de Acción de Gracias. Puedo recordar la mesa larga, el pavo humeante, el olor del relleno inundando la casa. Mi tía le pidió a Ethan que diera las gracias antes de la cena. Y, como era de esperarse, incluyó una frase sobre estar agradecido por las oportunidades y por el éxito alcanzado. Cuando terminó, mi padre le dio una palmada en la espalda y dijo con orgullo: «Ese es mi hijo. Él sí sabe cómo construir un futuro». De inmediato, sin perder el ritmo, me miró a mí, sentado más abajo en la mesa, y soltó: «Tal vez algún día, Ryan? Eso sí, cuando dejes de perder tu tiempo persiguiendo ilusiones». Las risas se extendieron por la mesa. Yo solo escuché el sonido metálico de mi tenedor golpeando contra el plato. Me quedé allí, mirando la comida que ya no podía saborear. No era solo la broma, era la manera en que nadie me defendía. Nadie lo hacía nunca. Mi hermana evitaba mirarme, mi madre se mantenía en silencio y hasta mis primos más jóvenes parecían haber aprendido a seguir la corriente, riéndose como si fuera una tradición. Y tal vez lo era. Lo que más me dolió ocurrió más tarde esa noche, cuando estaba por irme. Escuché a mi padre hablando con mi tío en la cocina. No sabía que yo estaba parado a pocos pasos, fuera de su vista. «Ryan nunca va a lograr nada», dijo con frialdad. «No tiene disciplina, es demasiado orgulloso para aceptar un trabajo real y demasiado terco para admitir que está fracasando. Si sigue así, terminará viviendo de sobras». Mi tío murmuró algo en respuesta, pero no alcancé a oírlo. Lo único que me quedó grabado fue la voz de mi padre, y me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Ese fue el momento en que entendí que no eran simples chistes. Él realmente creía que yo estaba destinado al fracaso. Y lo peor, quería que así fuera. Mi caída le daba sentido a su narrativa. Reforzaba su autoridad y su control. Cuanto más intentaba sostenerme por mis propios medios, más ansioso parecía estar por verme fracasar. Desde entonces, la dinámica solo empeoró. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo minado. Cualquier logro que compartiera, por pequeño que fuera, era minimizado. Cuando conseguí un contrato freelance de varios miles, mi padre lo descartó como si fueran migajas. «Eso no es un trabajo de verdad, Ryan. Llámame cuando estés pagando una hipoteca». Cuando mencioné una reunión con inversionistas, mi madre intervino con un tono condescendiente. «No te hagas muchas ilusiones, cariño. Tú sabes cómo suelen terminar esas cosas». Y la vez que me atreví a contar que estaba en conversaciones con una empresa extranjera interesada en licenciar mi software, mi primo se burló. «Suena a estafa». Era un desgaste constante, una gota de duda cayendo una y otra vez, hasta que empecé a cuestionarme cada vez que me sentaba frente a la computadora. Las noches se hicieron más pesadas, trabajaba hasta las 3 de la mañana, con las líneas de código difuminándose ante mis ojos, preguntándome si acaso tenían razón, si estaba siendo un iluso. Pero entonces recordaba aquella boda, las risas, la sonrisa burlona de mi padre, y esa punzada me impulsaba a seguir. Ellos no sabían, ninguno se detenía a mirar, que poco a poco las cosas empezaban a cambiar en silencio, tras bambalinas. En ese momento, lo único que alcanzaban a ver era un fracaso. Y nunca dejaban pasar la oportunidad de recordármelo. La tensión alcanzó un punto de quiebre en la cena de Navidad. Esa festividad siempre fue extraña en mi familia. En teoría debía ser cálida, llena de risas, regalos y esa sensación de unión, pero para mí siempre traía una corriente subterránea de incomodidad. Ese año, sin embargo, no era solo incomodidad, era el límite. Había considerado seriamente no asistir. Mi departamento era más seguro, más silencioso, y al menos allí nadie me esperaba con cuchillos disfrazados de bromas.
Pero cuando mi madre me llamó y me dijo: significaría mucho para mí que vinieras, Ryan, cedí. Me prometí a mí mismo que mantendría la cabeza baja, que soportaría la cena y me marcharía temprano. La casa brillaba cuando llegué, luces en el porche, el árbol iluminando desde la ventana, risas escapándose hacia la fría noche. Entré con una botella de vino que apenas había podido costear, con la esperanza de que al menos pareciera que estaba poniendo de mi parte. El salón ya estaba repleto, primos, tíos, suéteres navideños, niños corriendo con las manos pegajosas por las galletas de azúcar. Mi padre me vio enseguida, con esa sonrisa torcida que conocía tan bien. Miren quién llegó al fin. ¿El coche resistió el viaje? Varias risas recorrieron la sala. Yo forcé una sonrisa, lo dejé pasar y entregué el vino a mi madre. La cena comenzó tranquila. Permanecí callado, escuché más de lo que hablé y traté de no darles razones para volcar la atención sobre mí. Pero era inevitable. A mitad de la velada, la conversación giró hacia el dinero, como siempre pasaba. Mi tío presumía de su bono de fin de año, mi primo Ethan alardeaba de su ascenso, y pronto alguien me preguntó cómo me iba. Debería haber sabido que era mejor no responder con sinceridad, pero una parte de mí aún buscaba reconocimiento, todavía deseaba que me vieran como algo más que un fracaso. Así que conté que estaba negociando un contrato. No estaba firmado aún, pero era importante, de esos que cambian la vida si se concretan. Expliqué con cautela que la empresa quería comprar los derechos de una de mis herramientas de software, que las conversaciones eran serias y que, por primera vez, sentía que era real. Hubo un instante de silencio. Y entonces mi padre soltó una carcajada tan fuerte que atravesó toda la mesa. ¿Oyeron eso? Ryan tiene otro de sus tratos millonarios en camino. Sacudió la cabeza, riéndose como si fuera el chiste del año. Hijo, esa historia ya la hemos escuchado antes. No cuentes pollos antes de que nazcan los huevos. Y la mesa, como siempre, se unió a sus risas. Mi primo se inclinó hacia otro, y en voz lo suficientemente alta para que yo lo escuchara, murmuró: lo creeré cuando aparezca con un auto nuevo. Hasta mi madre, que normalmente intentaba suavizar los golpes, suspiró y añadió con desdén: Ryan, mejor guarda esos sueños hasta que se hagan realidad. Pero esa no fue la traición más dura. No todavía. Lo peor vino después de la cena, cuando comenzaron a intercambiar los regalos. Yo no esperaba demasiado, nunca lo hacía. De todos modos, había llevado un par de obsequios sencillos para los niños, con la esperanza de al menos provocarles una sonrisa. Cuando llegó mi turno, mi padre me entregó una pequeña caja, envuelta a las apuradas con papel reciclado. El ambiente cambió, todos se inclinaron hacia adelante, sonriendo como si ya supieran el chiste. Al abrirla, me quedé helado. Dentro había un auto de juguete de plástico, de esos baratos que se compran en la caja de una gasolinera. Pegado en el techo, un billete arrugado de $5. Para la gasolina, anunció mi padre con sorna. La sala estalló en carcajadas. Risas fuertes, golpes en la mesa, lágrimas de burla en los ojos de mis primos que incluso aplaudieron. No era una broma inocente, era una humillación planeada y pública. Sentí como el pecho se me apretaba y la garganta me ardía mientras sostenía ese ridículo coche en mis manos. Vi cómo mi madre trataba de disimular una sonrisa, y cómo mi hermana simplemente negaba con la cabeza sin decir nada. Nadie me defendió. Ni una sola persona se levantó por mí. No recuerdo el momento exacto en que me puse de pie, pero de pronto estaba allí, con el juguete aún en la mano. Mi voz temblaba, no de vergüenza, sino de rabia. ¿Esto les parece gracioso? ¿De verdad creen que esto es lo que significa ser familia? Las risas se apagaron poco a poco, dejando un silencio incómodo en el aire. Mi padre se recostó en la silla, con una sonrisa burlona e intacta. No seas tan sensible, Ryan. Es solo una broma, relájate. Pero para mí no era una broma. Ese auto con el billete pegado era la prueba de lo que realmente representaba para ellos. No era su hijo, ni su primo, ni su hermano. Era el chiste recurrente, el fracaso del que todos podían reírse juntos. Me fui sin decir otra palabra. Ni siquiera tomé mi abrigo. Salí directo a la noche helada con el coche de juguete todavía en la mano. Al llegar a mi departamento, ya no me quedaban lágrimas. Me senté frente a la computadora, con el carro sobre el escritorio, mirándolo fijo. Algo dentro de mí se endureció esa noche. Porque comprendí dos cosas: primero, que había terminado de permitir que ellos me definieran. Y segundo, que si algún día conseguía el contrato que estaba persiguiendo, sería un golpe que jamás verían venir. En los meses siguientes, ese recuerdo me acompañó como una sombra. Cada mañana, lo primero que veía era ese coche barato sobre el escritorio. No lo conservaba por cariño, sino porque no podía dejar de mirarlo. Era una herida abierta y, al mismo tiempo, un combustible que me quemaba por dentro.
Me hubiera gustado decir que me recuperé rápido, pero no fue así. Enero se convirtió en un tormento. El contrato que estaba negociando se vino abajo, la empresa decidió desarrollar su propia versión en lugar de licenciar la mía. Había invertido meses de trabajo, noches en vela corrigiendo errores, perfeccionando el proyecto, puliendo cada detalle, y terminé con las manos vacías. Otro fracaso, otra burla segura en cuanto mi familia se enterara. El dinero empezó a escasear más que nunca. El alquiler se acumulaba, las cuentas se amontonaban y había noches en las que tenía que elegir entre comprar comida o pagar la calefacción. Mi apartamento ya era pequeño, pero en invierno, con las paredes delgadas y el frío colándose por todas partes, parecía una cueva. Pasaba horas envuelto en 2 mantas, con la laptop en las rodillas y los dedos entumecidos por el frío, intentando avanzar. Algunos trabajos freelance llegaban, pero apenas me permitían mantenerme a flote. Más de una vez me detuve frente a las ofertas de empleo, cajero de banco, asistente de oficina, encargado de tienda. Pensaba en postularme, y mi mente regresaba a los comentarios de mi familia. Busca algo seguro. Pero cada vez que estaba a punto de dar clic en aplicar, retrocedía. Aceptar significaba concederles la victoria, presentarme en la próxima reunión familiar y admitir que tenían razón, que mis sueños eran solo tonterías. El golpe más bajo llegó en febrero, cuando mi viejo coche murió en la carretera. El motor dejó escapar su último aliento y la reparación costaba más que el vehículo. Durante semanas tuve que caminar a todas partes, al supermercado, a la parada del autobús, a las reuniones. Con la capucha puesta, avanzaba entre la nieve mientras los autos cómodos pasaban a toda velocidad. Y siempre escuchaba el eco de la voz de mi padre: ni siquiera puede pagar la gasolina para llegar aquí. La ironía cruel era insoportable. Me aislé. Dejé de responder llamadas familiares. Mi madre dejaba mensajes en el buzón de voz diciendo: Ryan, tu padre no lo hizo con mala intención, eres demasiado sensible. Mi hermana me envió un mensaje una sola vez, reconociendo que el regalo había sido cruel, pero lo suavizó con un: ya sabes cómo es papá, déjalo pasar. Todos lo excusaban siempre. Y yo estaba harto de cargar con el peso de tener que perdonar. En ese silencio, sin embargo, algo empezó a cambiar. Pequeño al inicio, casi invisible. Sin coche, sin distracciones, sin familia encima, lo único que me quedaba era el trabajo. Me hundí en él con toda mi fuerza. Las noches se mezclaban con las mañanas. Programaba hasta que los ojos me ardían, reescribía propuestas, contactaba empresas por correo, enviaba prototipos a desconocidos. Dejé de perseguir la idea de impresionar a mi familia y empecé a luchar por sobrevivir para mí mismo, no para ellos. Y fue en una de esas madrugadas, a las 3 de la mañana, cuando me di cuenta de algo. Todas las veces que fallé, todas las puertas que se cerraron, me habían obligado a mejorar. Cada rechazo me empujó a refinar mi trabajo. Cada colapso me obligó a buscar nuevas soluciones. Sí, las burlas me habían dejado cicatrices, pero también me habían dado una resistencia que antes no reconocía. Para cuando llegó la primavera, las cosas no eran perfectas, pero algunas puertas empezaban a entreabrirse. Una pequeña empresa en el extranjero mostró interés en mi software. No estaban listos para firmar nada, pero querían seguir en contacto. Una startup en Estados Unidos pidió una demostración. Aún no era nada sólido, pero después de tanto tiempo, al fin había movimiento. Y allí, en la quietud de mi departamento, con aquel auto de juguete aún sobre el escritorio, empecé a planear. No solo para conseguir contratos o acuerdos, sino para algo mucho más grande. Una vida en la que ya no necesitara su aprobación. Un futuro donde sus burlas dejaran de tener peso. No sabía cómo ni cuándo lograría armar ese camino, pero estaba convencido de algo: la próxima vez que me vieran, ya no sería el motivo de sus risas. Lo que en aquel momento no podía imaginar era lo rápido que todo daría un giro, y cómo aquello que tanto despreciaban en mí terminaría siendo la razón por la que volverían buscando mi atención. Cuando la primavera cedió su lugar al verano, mi rutina se había vuelto extraña, dividida entre la supervivencia y la obsesión. Mis días eran sencillos, casi reducidos a lo mínimo: programar, preparar propuestas, dormir, repetir. Seguía sin dinero, cargando bolsas del supermercado hasta que las manos me dolían, pero por primera vez en años, sentía que algo se movía bajo mis pies, como si se abriera una rendija de luz bajo una puerta cerrada. La empresa extranjera que al inicio había mostrado cierto interés me pidió que mejorara la demostración de mi software. Me entregué por completo a esa tarea, reconstruí funciones, afiné el rendimiento, eliminé lo innecesario. Envié la versión corregida y la espera se hizo eterna. Pasaron días, después semanas, sin noticias. Trataba de no ilusionarme demasiado, pero cuando el correo finalmente llegó, mis manos temblaban mientras lo abría. Querían una segunda reunión, esta vez con todo su equipo de desarrollo. Casi al mismo tiempo,
una startup en Estados Unidos me pidió volar hasta sus oficinas para presentar el proyecto. La ironía era brutal. No tenía ni coche funcionando, y de repente debía costearme un vuelo. Maxeé mi tarjeta de crédito, me repetí que era ahora o nunca, y subí al avión con solo un bolso de mano y mi portátil desgastado, que parecía ridículo al lado de las máquinas relucientes de su oficina. Pero cuando me paré frente a aquel equipo y empecé a mostrar lo que había construido, algo cambió. No fingían sonrisas educadas, se inclinaban hacia adelante, preguntaban, tomaban notas. Por primera vez, yo era el que tenía las respuestas. Ese verano fue un torbellino de llamadas, reuniones y prototipos. Vivía al límite, apenas comía, sobreviviendo con fideos instantáneos, pero las puertas que siempre estuvieron cerradas empezaban a abrirse. Con cada pequeño logro me sentía más firme, más erguido. La burla de mi familia se fue apagando. No desapareció, pero fue reemplazada por algo más fuerte, una confianza callada, obstinada, que me decía que lo que hacía era real. En agosto conseguí mi primer contrato importante. No eran millones, todavía, pero sí lo suficiente para pagar facturas atrasadas, saldar la tarjeta de crédito y comprar un coche usado que al menos encendía sin sonar a muerte. Jamás olvidaré la primera vez que me senté al volante, con el olor a cuero desgastado y el pensamiento, esto es mío. Yo lo logré. No fue un regalo, no fue un favor. Fue mío. No le conté nada a mi familia. Desde Navidad había dejado de dar explicaciones, de intentar demostrarles algo. Esa distancia se convirtió en mi mayor fortaleza. Ellos seguían creyendo que apenas sobrevivía, seguían susurrando sobre mí en cenas a las que ya no iba, pintándome como la oveja negra. Mientras tanto, yo seguía construyendo. Llegó el otoño y con él un giro inesperado, la empresa extranjera volvió a llamar. No solo estaban impresionados con el software, sino también con mi perseverancia. Querían hablar de un acuerdo de licencia. Escuché los números con el corazón desbocado. No estaba cerrado aún, pero si salía adelante valdría más que todo lo que había ganado en mi vida. Ese fue el momento en el que entendí algo. Mi familia me había definido durante años como el fracasado, el chiste, el que no podía ni pagar la gasolina. Y ahí estaba yo, al borde de un acuerdo que podía cambiarlo todo. Por primera vez en mi vida, no necesitaba correr a decirles, miren, lo logré. El silencio me resultaba más emocionante que cualquier reconocimiento. Dejarlos pensar que aún luchaba mientras mi mundo cambiaba detrás de escena era un placer inesperado. El proceso se alargó durante meses entre abogados, negociaciones y revisiones. Pero cada paso lo hacía más real. Mientras tanto, me preparaba para el día en que todo fuera oficial, el día en que ya no tendría que vivir bajo su sombra. Aquel otoño volví a una reunión familiar después de mucho tiempo. No dije casi nada. Vestía la misma ropa de siempre, llegué en el mismo coche modesto, y los dejé creer lo que quisieran. Mi padre no falló en su burla. «Ryan, ¿trabajando en otro de esos negocios mágicos?» La mesa estalló en carcajadas. Esta vez no me inmuté. Solo sonreí, porque sabía algo que ellos ignoraban, esas risas no durarían para siempre. Y no duraron. Una mañana fresca de octubre llegó la llamada definitiva. El contrato estaba cerrado, firmado, sellado, valorado en 43 millones. Me quedé mirando los papeles, con el corazón martilleando y las lágrimas a punto de caer. Lo primero que me vino a la mente no fue alivio ni alegría, sino el recuerdo de aquel coche de juguete con un billete de $5 pegado en el techo, y la risa de mi familia retumbando en mis oídos. Ese día todo cambió. No solo para mí, también para ellos, aunque aún no lo supieran. Cuando la tinta se secó en aquel contrato, pensé que lo difícil había terminado. Pero no era el final, sino apenas el comienzo. De repente, mi vida dejó de ser cuestión de supervivencia para convertirse en cuestión de estrategia. Porque 43 millones no eran solo dinero. Era mucho más que dinero, era poder, era libertad, era la oportunidad que durante años me habían negado. Después de tanto tiempo siendo el blanco de las burlas de mi familia, había aprendido que la mejor estrategia no era intentar demostrarles nada de inmediato, sino guardar silencio, mover mis piezas con calma y esperar el momento exacto para mostrar mis cartas. Si algo me habían enseñado todas esas humillaciones, era a no subestimar el valor de la discreción. El primer paso fue protegerme. Contraté a un abogado, pero no a cualquiera. Busqué a uno que tuviera experiencia en contratos y en blindar patrimonios. Junto a él, estructuramos una LLC y canalizamos todo el dinero proveniente de licencias hacia allí. Después, establecimos un fideicomiso, una barrera más entre mi vida personal y los ojos curiosos de cualquiera que pudiera intentar averiguar qué estaba logrando. No quería ni $1 en mi cuenta personal, ni mi familia ni nadie debía tener la más mínima pista. Cada movimiento estaba calculado, frío y meticuloso. No se trataba solo de ganar dinero,
sino de construir un muro sólido que me protegiera del mismo entorno que me había despreciado. Contraté también a un contador, un asesor financiero y, con el tiempo, incluso un administrador de negocios. Ellos me mostraron un mundo que desconocía, estrategias para invertir con inteligencia, formas legales de reducir impuestos, maneras de hacer que el dinero trabajara para mí en lugar de vivir eternamente persiguiéndolo. En esas reuniones, me sentía como otra persona. Era como si de repente hubiese dejado de arrastrarme para sobrevivir y hubiese aprendido a caminar con paso firme. Por primera vez no estaba pensando en cómo llegar a fin de mes o en cómo evitar un corte de luz. Tenía opciones, tenía margen de maniobra, tenía control. Pero, a pesar de eso, no cambié mi estilo de vida de inmediato. Seguí viviendo en el mismo apartamento modesto, seguí conduciendo el mismo coche usado que había comprado tras mi primer contrato. Desde fuera, cualquiera habría pensado que seguía siendo el mismo. Por dentro, sin embargo, todo era distinto. Lo notaba en cómo me desenvolvía en reuniones, en el tono de mi voz, incluso en la forma en que me miraba al espejo. Esa seguridad que siempre había fingido ahora era real. Con el tiempo, empezaron a aparecer las primeras fisuras en la imagen que mi familia había construido de mí. Al principio fueron detalles pequeños, casi insignificantes. Una noche, mi hermana me llamó. Su tono era curioso, diferente, casi como si buscara confirmar un rumor. ¿Y qué has estado haciendo últimamente?, me preguntó, fingiendo interés casual, aunque en su voz había algo más, ansiedad disfrazada. Yo respondí con evasivas, que estaba ocupado con proyectos, que me mantenía ocupado, nada más. Ella insistió un poco, pero no cedí. No le iba a dar información que pudiera usar para chismear. Sin embargo, esa curiosidad me reveló lo esencial, algo ya estaba circulando. Una semana después, recibí un mensaje en el buzón de voz de mi madre. Ryan, tu padre y yo hemos estado hablando, y nos encantaría que vengas a cenar. Ha pasado demasiado tiempo. Te extrañamos. Su voz me desconcertó. Sonaba suave, casi ensayada, como si hubiera practicado cada palabra frente a un espejo. No había sarcasmo, ni las indirectas habituales, ni ese tono de juicio constante. Era un afecto tan extraño que me encendió todas las alarmas. Luego llegó Acción de Gracias, la misma festividad que años atrás había sido para mí un campo de batalla lleno de burlas y humillaciones. No tenía pensado asistir, pero mi abogado me dijo algo que se me quedó grabado. A veces el silencio es la declaración más fuerte, pero otras veces, aparecer cuando esperan verte derrotado y dejar que te subestimen puede ser todavía más poderoso. Decidí ir. Llegué en el mismo coche modesto, con el mismo traje gastado de siempre. Nada que pudiera parecer ostentoso. Desde que crucé la puerta lo sentí, el ambiente no era el mismo. Mis primos, que solían recibirme con aires de superioridad, me saludaron con cortesía. Mi tío me dio una palmada en la espalda y me preguntó cómo me iba en el trabajo, sin rastro de burla. Incluso mi padre, que solía lanzarme frases hirientes como saludo, se limitó a sentir en silencio. No sabía si ya habían escuchado rumores de mis logros o si era pura casualidad. Pero por primera vez en muchos años, no me recibieron con risas. Durante la cena, mi madre se inclinó hacia mí y en voz baja, dijo: Ryan, estamos orgullosos de ti. Sabemos que has estado trabajando muy duro. Casi me atraganté. ¿Orgullosos? Esa misma mujer me había repetido 1000 veces que dejara de soñar y buscara empleo en un banco. Algo había cambiado, pero yo mantuve el rostro imperturbable. No pensaba mostrar mis cartas antes de tiempo. El momento crucial llegó después del postre. Mi padre me tomó del brazo y me apartó con un aire inusualmente serio. Hijo, escuché que has estado haciendo algunos movimientos grandes. Muy grandes. No dijo de dónde sacó la información y yo tampoco lo pregunté. Me limité a encogerme de hombros. He estado ocupado. Vi cómo entornaba los ojos. Esa mirada calculadora la conocía de sobra. Durante años había sido la comidilla de sus bromas, el ejemplo de sus advertencias sobre lo que no debía ser. Pero esta vez no había burla en sus ojos. Había evaluación, análisis. En ese instante supe que la balanza había cambiado. Ya no me veían como el fracasado. Ahora me veían como una oportunidad. Lo que no sabían era que yo ya había tomado mi decisión, no les daría ni una parte de lo que había construido. Porque no solo había levantado una empresa o cerrado un contrato, sino que había erigido muros, legales, financieros y emocionales. Ya no era el chico sentado en la mesa con la cara ardiendo de vergüenza mientras se reían de mí. Ahora era el hombre que sostenía las cartas, esperando el momento exacto para jugarlas. Y ese momento llegaría más pronto de lo que ellos imaginaban. La venganza no siempre necesita fuegos artificiales. A veces es silenciosa, paciente, como una semilla que germina poco a poco hasta que, cuando crece, estrangula a quien nunca lo vio venir.
Así se sintieron los meses posteriores a Acción de Gracias. Seguí manteniendo un perfil bajo. El mismo apartamento, el mismo coche, la misma ropa. Para cualquiera, yo seguía siendo Ryan, el que apenas lograba sobrevivir. Pero tras bambalinas, mi mundo se expandía. La empresa crecía con nuevos contratos, el acuerdo de licencias se había transformado en algo mucho más grande y mis reinversiones rendían frutos. Por primera vez en mi vida, había personas que dependían de mí, empleados que miraban hacia mí en busca de dirección. Era surrealista pensar que el mismo Ryan que solía caminar bajo la nieve solo para comprar víveres, ahora firmaba cheques para pagar salarios. Y, como lo había anticipado, la familia empezó a tocar la puerta. El primero fue mi primo Ethan, el favorito de siempre, el ejemplo dorado. Me envió un mensaje entusiasta. «Hey, deberíamos tomar un café un día de estos. Hace tiempo que no hablamos». Sabía que no era café lo que realmente buscaba, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería y, tras unos minutos de charla superficial, soltó lo que en realidad lo había llevado allí. Estaba buscando oportunidades de inversión en negocios prometedores y pensaba que quizá yo tenía algo que ofrecerle. Bebí mi café con calma, ocultando una sonrisa. «Interesante, Ethan. Pero no estoy buscando inversores en este momento». Su expresión se tensó levemente antes de recomponerse con una sonrisa forzada. «Claro, lo entiendo. Pero si en algún momento cambia tu situación, avísame». No tardó mucho en que después sonara el teléfono otra vez. Esta vez, era mi hermana. Sonaba nerviosa, como si estuviera repitiendo un guión aprendido de memoria. Me habló de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre supo que si me mantenía firme, lograría mis metas. Pero después dejó caer lo verdadero, su esposo había perdido el trabajo y las cosas en casa estaban difíciles. Si hubiera alguna manera de que nos ayudaras, aunque fuera con un pequeño préstamo, te lo devolveríamos muy rápido, me dijo casi suplicando. Yo mantuve la calma, mi voz sonó cálida, incluso amable. Ojalá pudiera hacerlo, pero ahora mismo todo lo que tengo está invertido en el negocio. No tengo liquidez disponible, tú sabes cómo es esto. Ella asintió como si entendiera, aunque era evidente que no lo hacía. Al colgar, me quedé en silencio por un largo rato, saboreando la ironía de la situación. La pieza final de este rompecabezas llegó con mis padres. Mi madre me invitó nuevamente a cenar, y esta vez casi desbordaba entusiasmo por teléfono, diciéndome cuánto me extrañaba y cómo la familia no era la misma sin mí. Contra mi mejor juicio, acepté ir. La velada al principio parecía distinta, no hubo burlas, ni comentarios sarcásticos. Mi padre incluso me sirvió una copa, me dio una palmada en el hombro y me preguntó por mi trabajo con un tono que rozaba lo respetuoso. Sin embargo, yo lo sentía venir, como cuando se aproxima una tormenta en el horizonte. Después de la cena, ya con la mesa recogida y todos sentados en la sala, mi padre se inclinó hacia mí con voz grave. «Ryan, tu madre y yo hemos estado hablando. Sabemos que has tenido cierto éxito. Eso está muy bien, de verdad, pero recuerda que la familia siempre ha estado unida. Hemos estado para ti, y ahora es tu turno de dar un paso adelante». Tuve que contener la risa ante semejante descaro. «¿Siempre han estado ahí? ¿Dónde estaban cuando caminaba kilómetros bajo la nieve para asistir a reuniones? ¿Dónde estaban cuando cenaba fideos instantáneos en un apartamento helado? ¿Dónde estaban cuando me regalaron un coche de juguete con un billete de $5 pegado encima y lo llamaron presente?» Pero no me reí. Solo giré la copa en mi mano y pregunté con calma. «¿Qué es exactamente lo que quieren de mí?» Mi madre intervino rápido. «Pues, la casa necesita reparaciones, y como tu padre piensa en jubilarse, las cosas están un poco apretadas. No es nada exagerado. Solo pensamos que podrías ayudarnos, ya que ahora te va tan bien». Ahí estaba. El momento que había esperado, la súplica. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para incomodarlos. Después sonreí, sereno, casi compasivo. «Entiendo su situación. Pero no puedo ayudarlos con eso». El rostro de mi padre se endureció. «¿No puedes o no quieres?» «No quiero», respondí con firmeza. El ambiente se congeló. La cara de mi madre se desencajó, sorprendida. La mueca orgullosa de mi padre titubeó por primera vez en mi vida. Intentó recomponerse con una risa forzada. «No digas tonterías. Tienes más dinero del que sabes gastar. Deja de jugar». Apoyé la copa sobre la mesa, me incliné hacia adelante y lo miré fijo. «¿Recuerdas ese coche de juguete que me regalaron en Navidad con un billete de $5 pegado? Esa noche dejé de verlos como mis padres y empecé a verlos como un obstáculo. Me quisieron ver caer. Se burlaron, me ridiculizaron, y ahora vienen a pedirme ayuda. No. Ustedes hicieron su elección, ahora yo hago la mía». El silencio fue absoluto. No hubo risas, ni excusas.
Y en ese vacío encontré algo que no sentía hacía años: poder. No el que da el dinero, sino el que surge de finalmente dar la vuelta a la historia. Mis padres no se daban cuenta todavía, pero ese era solo el inicio. No iba a limitarme a decir no, iba a asegurarme de que comprendieran cada consecuencia de haberse burlado del hombre que se construyó desde cero. Mi madre lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa. Ryan, no lo dices en serio. Somos familia. Solo bromeábamos todos esos años, tú conoces el humor de tu padre. Nosotros te queremos. La miré de frente. El amor no es humillar a tu hijo frente a toda la familia. El amor no es convertirlo en el chiste constante de cada reunión. El amor no es callar mientras lo destruyen una y otra vez. Ella bajó la vista, pálida, con las manos retorciendo el borde de su suéter. Mi padre habló por fin, cortante. Eres rencoroso. Sigues aferrado al pasado. Nosotros te dimos todo: comida, techo, educación. Y ahora, porque tienes dinero, crees que eres mejor que nosotros. Mi respuesta fue calmada, pero más filosa que cualquier insulto. ¿Mejor que ustedes? No. Pero sí terminé con ustedes. Y no se equivoquen, no me dieron todo. Me dieron obstáculos. Me dieron dudas. Me dieron un fuego tan intenso que me forjó en el hombre que tienen enfrente. Cada risa, cada desprecio, cada palabra que me hacía sentir menos, todo eso me levantó. Así que si soy mejor en algo, es gracias a lo que intentaron destruir. Se disponía a replicar, pero me puse de pie antes de que pudiera hacerlo. La verdad es esta: ustedes me enseñaron que no podía contar con la familia. Y ahora, cuando más me necesitan, tampoco pueden contar conmigo. Salí de esa casa ligero, libre, como no me sentía en años. La carga de buscar su aprobación había desaparecido. Estaba liberado. La noticia se difundió rápido. Mi hermana dejó de llamarme al ver que la ayuda no llegaría. Mi primo Ethan intentó una última vez hablarme de un supuesto negocio, pero al ignorarlo, desistió. Las cenas familiares siguieron sin mí, aunque con una diferencia irreversible: ya no era el motivo de burla, sino el fantasma que recordaba lo que habían perdido. Mis padres insistieron un par de veces más. Mi madre dejó largos mensajes de voz hablando de perdón y unión. Mi padre, como era predecible, dejó uno lleno de furia, llamándome ingrato, egoísta, una vergüenza. Yo nunca respondí. No hacía falta. El silencio que antes era carcajada ahora jugaba en mi favor. Meses después, en una cena con mi equipo de trabajo, las personas que realmente habían estado a mi lado desde el inicio, mientras reíamos y compartíamos historias de proyectos, metí la mano en el bolsillo y sentí algo pequeño. Era ese viejo coche de juguete. Lo miré unos segundos y lo dejé sobre la mesa. Uno de mis compañeros me preguntó qué significaba. Es un recordatorio, dije con una media sonrisa. La prueba de que a veces las peores humillaciones pueden convertirse en el mayor impulso. No dije más. Lo guardé en silencio, y la conversación continuó como si nada. Pero dentro de mí, ese momento fue definitivo: ya no lo veía como una herida abierta, sino como una insignia de lo que había logrado superar. Esa noche, mientras conducía de regreso en mi propio coche, entendí que no necesitaba más pruebas ni venganzas teatrales. La verdadera victoria estaba en seguir avanzando, en construir una vida sólida, rodeado de gente que valoraba quién era y no de quienes intentaron destruirme. Por primera vez en años, me sentí ligero. No era rencor, no era ira. Era claridad. Comprendí que ellos se habían quedado atrapados en sus burlas, y yo había seguido adelante. El triunfo no estaba en hacerlos sufrir, sino en demostrarles, con mi ausencia, que jamás volverían a tener poder sobre mí. Ya no cargaba con cadenas invisibles. Ya no vivía pendiente de su aprobación. El silencio que antes me pesaba, ahora era mi refugio. Y en ese silencio, me encontré a mí mismo.